Si no recuerdo, por cierto, se me olvida ir firmando, ¿vale? Que mucho se olvide. Y comenzamos con la última clase del año. Si os acordáis de la semana pasada, sí, la semana pasada, me encontré hace 2, madre mía, está la cosa perfecta. A ver si funciona esto, sí. Si recordáis de la semana pasada, y si no recuerdo yo mal, que puede ser también, si no me corregís, terminamos viendo los modelos de Walter Kinch, los modelos, en este caso, de comprensión del discurso, específicos de Walter Kinch. Ya sabéis que en este capítulo hay 2 partes separadas para los modelos, los que hizo Walter Kinch y los que hicieron el resto. Porque es un tío muy prolífico en cuanto a los modelos de comprensión del discurso y también en otras áreas que tienen que ver sobre todo con la memoria. Y como sabéis, ya lo dije, a mí este modelo me gustaba mucho, terminamos hablando de lo que él denominaba memoria de trabajo a largo plazo. Una especie de parte muy activa y muy disponible de nuestra memoria a largo plazo, que suele estar asociada a aquellas competencias que hemos trabajado mucho, aquellas competencias que dominamos de una manera y que hemos entrenado, y que nos permite trabajar con una gran cantidad de información que está muy por encima de lo que en principio se supondría que sería la capacidad normal de nuestra memoria de trabajo. Y que puede tener mucho que ver con la manera en que los humanos, por el hecho de que tenemos un gran entrenamiento del lenguaje, somos capaces de manejar grandes cantidades de información dentro de un discurso a la hora de comprender un discurso. Y grandes cantidades de información que están muy por encima de lo que en principio se supone que podríamos manejar cuando estamos hablando de una tarea que es específicamente de memoria operativa, porque cuando estamos comprendiendo un discurso, pues al final tienes que mantener una cantidad de información en tu memoria, tienes que ir actualizándola, tienes que ir trabajando con ella, y normalmente solemos estar limitados pues, a 3, 4, 5 elementos a la vez cuando estamos trabajando con esa memoria operativa. Cuando hablamos de discurso estamos trabajando con decenas de elementos seguramente, con representaciones incluso corpóreas o embodiment, como hemos visto en multitud de ocasiones, con actualizaciones de la información, con cambios en los personajes, con un millón de cosas. Y aún así nos es bastante sencillo y no nos quitamos una sensación de carga cognitiva cuando estamos siguiendo un discurso. A no ser que sea un discurso muy complejo, que sea algo muy nuevo para nosotros, que nos dificulte formar esos modelos de situación. Pero en general nos resulta bastante sencillo. Un ejemplo claro pues es el ejemplo del ajedrez, bueno, o cualquiera que sea vuestro trabajo o aquello a lo que os hayáis dedicado, aquellas habilidades a las que os hayáis dedicado durante vuestra vida, pues notaréis que cuando uno está entrenado en esas habilidades, en esos trabajos, pues desarrolla una capacidad para procesar información que es muy superior a que las personas que no están acostumbradas a eso pues desarrollan. Ejemplo clásico, pues un jugador de ajedrez que cuando le enseñas un tablero de este tipo, pues sabe decirte cuál es la situación de las piezas, quién va ganando, cuál sería el mejor movimiento, el próximo movimiento dependiendo de a quién le toque. Cuando para la mayoría de los mortales que no somos buenos o que no jugamos al ajedrez, pues vemos eso y nos pueden cambiar 7 piezas ahí y nos parecería exactamente la misma posición. Sin embargo, un jugador de ajedrez le cambias una, quitas esto, cambias una posición y la pones, no, esa es otra posición diferente. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero sé que eso no es lo mismo. Sé que esto significa otra cosa. No sabes a veces muy bien explicarlo, pero sabes que significa otra cosa. Bueno, por supuesto también asociado a otros ámbitos y médicos, a los diagnósticos. Vamos con las teorías o modelos de situación en la comprensión del discurso, basadas en lo que ya vimos antes, en los modelos de situación, de la generación de modelos, ¿os acordáis, no? De los modelos de situación. El hecho de que cuando comprendemos un discurso, cuando comprendemos un texto, generamos un modelo de esa situación, un modelo que incluye determinadas características y que representa la situación que estamos, o la situación que a su vez representa el propio texto. Acordamos también de que los modelos de Walter Kinch, o lo que defendía Walter Kinch, es que el tipo de representación que formamos cuando comprendemos el discurso es de tipo proposicional. Es decir, no defiende eso de lo que hemos hablado muchas veces, que son imágenes mentales, una especie de generación de una representación que prácticamente es física o que tiene cualidades físicas o sensoriales, sino que sería más bien un modelo amodal, proposicional, como si fuese una especie de lógica o de enunciados o predicados parecido a lo que sería la lógica de proposiciones o un lenguaje matemático. Si esto, entonces esto se uniría con esto, es decir, una especie de lenguaje lógico. Las teorías o modelos de situación, las teorías de modelos de situación, se proponen representaciones del segundo tipo, es decir, del tipo embodiment, del tipo representación física, del tipo
imagen mental, ¿vale? Del tipo de representaciones que incluyen información sensorial y que utilizan los mismos mecanismos que utilizamos para percibir el mundo o para actuar sobre el mundo. De esto ya hemos hablado, ¿vale? Y veréis que, en el fondo, cuando hablamos de los dos modelos, el de continuidad situacional y el modelo de indexación de eventos, estamos hablando de exactamente lo mismo. Ambos proponen lo mismo. Lo único que hace el modelo de indexación de eventos es añadir dos características al modelo situacional. Y de hecho, todo lo que hemos visto aquí ya lo hemos visto antes cuando hemos hablado de los modelos situacionales. Si volvéis un poquito atrás en el libro de las diapositivas, veréis que Hellfager ya aparece aquí, porque el que propone este modelo, hablábamos de él cuando hablábamos de los modelos situacionales. Lo que se propone de estos modelos es que cuando nosotros comprendemos un texto, comprendemos un discurso, ya sea porque nos están hablando o porque estamos leyendo algo, esas oraciones que leemos o ese discurso que escuchamos tiene una cierta continuidad. ¿Vale? Una continuidad que normalmente está anclada en tres diferentes dimensiones. El espacio, el tiempo y las causas. Es decir, está localizada en un espacio, está localizada en un tiempo concreto o a lo largo de un tiempo concreto, que normalmente suele ser continuo. De hecho, ya hablamos de que cuando hay una discontinuidad en el tiempo se cambia de modelo situacional o se actualiza el modelo situacional. Y por último, hay una serie de relaciones causales entre lo que ocurre. Por ejemplo, si estás leyendo un texto sobre se oyó el disparo y apareció el cadáver, pues aunque no se diga explícitamente, o el cadáver se quedó en el suelo, pues das por hecho que hay una relación causal entre el disparo y la aparición de un cadáver o que hay un cadáver en el suelo. ¿Vale? Ahí os podéis imaginar mil ejemplos. Sobre las acciones de una persona y las consecuencias. Le vio y se puso a llorar, o le vio y después en otra situación pues le salió y se puso a llorar. Pues das por hecho que ha pasado algo que ha hecho que esa persona haya provocado el llanto de la otra. Eso sería un modelo de causa, ¿vale? ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo podemos inferir que esto está ocurriendo cuando leemos un texto? Bueno, pues por la manera en que leemos los textos, por la manera en que se lleva a cabo esa lectura y por el coste cognitivo, que en términos conductuales viene a ser el tiempo de lectura. Ya sabéis que cuando hay mayor coste cognitivo se tarda más en leer las diferentes partes del texto. Bueno, pues Hellfager, al emplear este tipo de experimentos en los que mira el tiempo de lectura de las oraciones de un texto, se va a contar una cosa. En particular, que cuando lees un texto, cuando empiezas a leer un libro, por ejemplo, una situación en un libro, las primeras frases se leen de manera más lenta que las siguientes. Y la manera que viene a interpretarlo, según Hellfager, es que lo que hacemos durante esas primeras fases, durante esas primeras oraciones, es generar lo que él denomina una fundación de una estructura, que es exactamente lo mismo que un modelo de situación. Lo que pasa es que, bueno, se le puso su propio nombre, ¿vale? Pero es un modelo de situación. Por supuesto, generar un modelo de situación conlleva un coste cognitivo. Es difícil cuando te enfrentas a un texto por primera vez, cuando lees algo o intentas darle coherencia a algo que estás leyendo, necesitas hacer cierto esfuerzo para saber qué va con qué y para formar tu modelo de situación sobre lo que está ocurriendo aquí. Una vez que lo has comprendido, una vez que te sitúas en ese modelo, en esa situación, ya puedes ir añadiendo o quitando cosas de manera mucho más sencilla. Ya has establecido el marco y a partir de ahí ya puedes ir, como lo llama Hellfager, mapeando la estructura. Es decir, cambiando, quitando o poniendo cosas a esa estructura general que ya has creado. ¿Qué pasa si hay discontinuidad? Imaginaos que esté leyendo un texto en un libro, ¿vale? Está describiendo una situación y de repente se termina y pasa a otro tiempo, a otro espacio y con otros personajes diferentes. En esa situación tenemos que volver a cambiar el modelo situacional, tenemos que generarlo de nuevo y cuando hay un cambio de este tipo de estructura, pues vuelve a haber un coste cognitivo. Esto es lo que suele ocurrir cuando se hacen experimentos de este tipo, cuando se ve el tiempo que se tarda en leer. Sabes que hay una manera muy fácil de medir el tiempo que se tarda en leer. Si tú pones el texto todo continuo, pues no sabes exactamente cuánto está tardando la persona, porque, bueno, lo puedes hacer con movimientos oculares, pero sería mucho más complicado. La manera más sencilla es que él vaya pasando el texto con la barra espaciadora, por ejemplo. Se va poniendo palabra a palabra o dos palabras a dos palabras y tú vas viendo dónde se va deteniendo más, dónde para más tiempo o dónde para menos tiempo. También con los movimientos oculares puedes ver cuándo vuelve atrás en el texto, cuándo vuelve a leer cosas, ¿vale? Hay diferentes métodos, porque solo leyendo pues no sabes realmente en el momento en el que se ha parado o en el momento en el que está. Puedes conocer el tiempo total, pero no el tiempo específico de cada una de las oraciones, de los instantes. ¿Sí? Y se cuenta, digamos, interior, yo lo llamo así, como que hay algo que te manda a leer. Por ejemplo, si tú sigues un texto sin un lápiz, palabra por palabra, ¿sí? Tardas más que con el lápiz. A veces sí me escribe muy bien, pero por ejemplo, a ver, ¿qué me interesa? quiero leer
quiero leer esto. Sí. Mi cabeza como que lo voy a pronunciar. Me mueve el largo plazo, mi cabeza. Pues, si tú estás con el lápiz, bueno, eso va a funcionar a mí. Si tú estás con el lápiz, no es más rápido. No. A ti te resulta más fácil cuando apuntas con un lápiz, ¿no? O sea, ese perfil de área interior o de comprensión del discurso. Cuando, a ver, luego vamos a hablar de ese especie de área interior que tenemos nosotros, ¿vale? Porque cuando hablamos de producción, una de las cosas que os habéis dado cuenta es que antes de que digamos cosas, normalmente hay una especie de voz interior o de habla interna que todos tenemos y que está incluso pronunciando las cosas antes de que nosotros las digamos. Muchas veces nosotros no pronunciamos nada, pero nuestro pensamiento suele estar estructurado de forma de lenguaje. Gran parte de nuestro pensamiento está estructurado de forma de lenguaje. Ahora bien, la transición sobre el hecho de que tú utilices el lápiz, seguramente los mecanismos sean diferentes. Es decir, el por qué te resulte más fácil leer cuando tú estás apuntando con el lápiz o siguiendo, pues puede tener orígenes diferentes. Yo no creo que tenga que ver mucho con procesos específicamente lingüísticos, ¿vale? Sino con procesos que tengan que ver con aficionales o con la forma de llevar tus ojos o tu atención sobre un lugar concreto. Me estoy aventurando mucho, ¿vale? Pero esto es más opinión que otra cosa, no tengo datos sobre ello. Pero me da mucha fe de que tendrá más que ver eso. La atención Porque lo que dices tú, sí que hay un momento en el que cuando tú ves mucho, o a mí me pasa cuando llevo leyendo bastante tiempo, o hay pocas horas que leo más, ya no oigo esa voz de mi cabeza. Dejo de oír mi voz leyendo. Sencillamente, como que las cosas están pasando y ya está. Y cuando soy consciente, vuelvo a leer como con la voz más despacio. Vale, pues eso tal vez a reflexionar o a pronunciar las palabras a darle vueltas o a repetir mentalmente. Eso puede estar asociado al proceso cognitivo. Cuando tú estás leyendo algo que comprendes perfectamente, no necesitas volver atrás. Volver atrás, otra de las cosas que significa que volver a repetir una misma cosa. Es decir, cuando tú no entiendes algo, aparte de la lectura, necesitas volver a pensar otra vez. Esto tendría mucho que ver con el modelo de situación o con la fundación de una estructura. Al principio, como no tienes fundada esa estructura, necesitas un mayor nivel de carga cognitiva y, por tanto, de repetición y de trabajar con esa información hasta que llegas al modelo de situación. En el momento en que ya lo dominas, ya no necesitas hacer eso porque ya lo has hecho. Y eso sí que puede estar asociado. Pasa que ahí se juntan muchas cosas. Se junta, por un lado, la manera en que nosotros pensamos y cómo estructuramos el pensamiento. ¿Cuál es el formato de nuestras representaciones? Uno de ellos es verbal. Como habéis podido ver, gran parte de nuestro procesamiento, de nuestro pensamiento, tiene estructura verbal. Así que cuando estamos haciendo una tarea, que en este caso sería parecido, que es la memoria operativa, o estamos intentando transformar un texto en una especie de imagen de situación, de modelo de situación, una de las cosas que tenemos que hacer es transformar ese código verbal, que todavía recordamos, en esa imagen, y para eso tenemos que mantener las palabras que hemos pronunciado para poder crear lo otro. Así que hay un juego, una interacción entre diferentes procesos que es muy chulo, porque además uno es consciente de ello en muchas situaciones, y se da cuenta cómo va manejando la información, cómo intenta crear el modelo profesional, mira, vale, voy a volver atrás y vuelves a leer y hace todo ese proceso pues, un montón de veces. Eso es un buen ejemplo de coste cognitivo y de cómo en diferentes situaciones hay diferentes costes cognitivos asociados. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el modelo de indexación de eventos? Pues básicamente es el mismo modelo de Henswacker, ¿vale? Pero le añade nuevas dimensiones al modelo. Para Henswacker, las dimensiones del modelo de situación son tres: espacio, tiempo y causa. Bueno, pues el modelo de indexación añade los protagonistas y la intencionalidad, una especie de dimensión que tiene que ver con las relaciones interpersonales o con las intenciones de cada uno de los sujetos. Ya sabéis que la mayoría de nuestros modelos de situación, la mayoría de nuestros textos, la mayoría de nuestras conversaciones tienen que ver con sujetos, con humanos, con otras personas que tienen intenciones y por supuesto que son los protagonistas de las acciones. Así que lo que propone el modelo de indexación es que añadimos esas dimensiones, la de los protagonistas, es decir, que cuando generamos el modelo de situación no solo generamos un espacio y tiempo y las relaciones causales entre los elementos, sino que añadimos los protagonistas y añadimos sus intenciones o sus relaciones interpersonales, y relaciones sociales. Y esto no es nada nuevo, porque cuando hemos hablado de modelos de situaciones era exactamente lo que decíamos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los protagonistas y de tomar la perspectiva del propio protagonista, etcétera, etcétera? Hablábamos de esto exactamente, de estas dos dimensiones que ahora este modelo utiliza. Bueno, vamos con la teoría de la experiencia en inmersión. Sí. Un poco, a nuestro compañero ha dicho que lo que va a decir es un poco fumada, así que... La comprensión del discurso toma la respuesta continua. Sí. Y antes has nombrado tú del protagonista y se me llama pero como cuando tú te metes en una historia y tú eres el protagonista y estás más en la historia, no sé si tiene que ver con el estado de flujo.
el flow este. El flow. Que cuando te metes vas a tope, porque comprendes mucho, no te tarda, por eso no vuelves a poner a pisar. Son cosas diferentes, ¿vale? No sé si os suena lo del estado de flujo, el flow, todo esto sí, ¿no? Lo de la zona que lo llaman a veces, esa situación en la que tienes una tarea que es lo suficientemente demandante como para no ser aburrida, pero que entra dentro de tus capacidades y por tanto sientes esa sensación, porque sería un hobby de toda la vida, que sientes que lo dominas y que te encanta. Juegas un videojuego, cuando lees algo que te gusta, etcétera, etcétera. Esa sensación de flow tiene más que ver con la capacidad que tienes para entender bien y también con tus gustos. Por el hecho de que estás leyendo algo que te gusta, no te desborda, eres capaz de entenderlo bien y se forma esa especie primero de atracción para la tarea y segundo de que vas leyendo con una fluidez tremenda. Si por ejemplo te coges Carles ST, imagínate que estamos hablando de un libro de Harry Potter. Me encanta el libro de Harry Potter y los devoras, porque son más o menos sencillos, te gusta la temática. Bueno, vas devorando, pero te lo cambias con un texto de Góngora, es mucho más difícil, mucho más pesado, porque Góngora pues, es breve novela, ¿sabes? Y las frases cortas cuando no le gustaban, pues tienes otra sensación, y la sensación es de mucha más carga cognitiva. Y cuando tienes una sensación de mucha más carga cognitiva, también tienes más sensación del cuerpo, y por tanto no se puede esa especie de flow, ¿vale? Pero en principio el flow está más relacionado con ese juego que hay entre tus capacidades y lo que te demanda una tarea. Y también, por supuesto, lo justo con una tarea, porque tiene que ver con la motivación. Bueno, ya saben, lo vamos repitiendo a lo largo de todas las tutorías. Siempre que hay modelos, pues uno propone un tipo de modelos, Keynes proponía proposicionales, los otros tipos, en particular Helsbach, proponían modelos de situación, y luego siempre llega alguien que hace un modelo integrador, ¿vale? Pues porque si ya te han propuesto todos, pues si haces un modelo integrador, pues lo publicas y después te tienes que integrar. Y porque normalmente si salen modelos contrapuestos es porque hay evidencia para los dos, así que si eres capaz de integrar estos modelos, pues normalmente explicas más datos que si no eres capaz de integrarlos. Bueno, pues eso sería la teoría de la experiencia en inmersión, que básicamente, muchas gracias, sustituye las proposiciones de Keynes, es decir, básicamente la teoría de Keynes, pero diciendo que no hay proposiciones, es decir, que el modelo de representación no es proposicional, no es una especie de valores de verdad o de lógica proposicional, sino que es el formato de representacional. Lo que llamamos representaciones corpóreas, esos modelos, imágenes, como queréis llamarlos, modelos de situación también. Vale, pues eso sería el modelo de situación, ese sería el formato de los modelos de situación que propone la teoría de la experiencia de inmersión. Básicamente hace lo mismo que Keynes, pero sustituye el formato de representación por otro formato. Y propone tres diferentes etapas que coinciden con las que proponía Keynes o con alguna de las etapas que proponía Keynes en su modelo. En principio, y en un primer momento, el proceso de activación, que tiene que ver con el léxico, con las palabras, es decir, vas leyendo y ¿qué es lo que va ocurriendo según vas leyendo? Pues que las palabras tienen significado y empiezan a activarse los significados en tu cabeza. Todos van saltando. Además, lo hace de una manera un poco caótica, porque según vas leyendo palabras, tú vas viendo, o vas conociendo tus palabras y vas asociándolos a su significado. Y ves un montón de palabras en un texto. Perro, gato, salir, entrar, yo qué sé, robo, banco, cualquier cosa. Y eso se van activando. Y va habiendo una especie de activación muy difusa de las características de cada uno de esos conceptos. Según la teoría de la experiencia de inmersión, esas activaciones tienen características sensoriomotoras. Es decir, si tú lees la palabra perro, el tipo de representación de la palabra perro o del concepto perro que se va a formar tiene que ver con los rasgos perceptivos del perro, ya sean visuales o sean auditivos o de cualquier otro tipo, incluso representaciones que tienen un tiempo y un espacio, es decir, como cuando pensáis en la imagen de un perro, ¿vale? Y casi es un perro tridimensional que casi podéis tocar en vuestra mente, que está existiendo en vuestra mente, pero no es ese tipo de formato representacional es el que propone esta teoría, ¿vale? Bueno, después de esa primera fase de activación, que aquí es lo que nos importa, es una especie de activación difusa de todas las palabras, todo así como si todo se activase, pero de manera muy caótica, viene la parte de interpretación. La parte de interpretación es cuando ya intentas unir cada una de esas palabras en estructuras gramaticales, en estructuras sintácticas con sentido. Por eso, lo importante aquí es el nivel de la cláusula, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí ya se han unido las diferentes partes de los sintagmas o las diferentes partes de las diferentes cláusulas para formar ciertas
oraciones con sentido. ¿Y a qué da lugar eso? Pues da lugar a una asignación, como viene aquí corpórea, es una representación concreta de algo bastante concreto, o de una frase, o de una oración, o de una cláusula concreta, ¿vale? Y aquí ya sí que tenemos cierta activación y cierta representación con cierto sentido. Y por último, la fase de integración. ¿Qué hace falta para que comprendamos el texto? No solamente recrear cada una de las oraciones que se refieren a un hecho o a una acción concreta o a un sujeto, verbo, predicado concreto, sino integrarlas en un modelo que incluya la temática, os acordáis del tema del discurso, es decir, algo que tenga el significado global del discurso. Bueno, pues eso es lo que ocurre en la parte o en el proceso de integración. Según vamos avanzando en el texto, ¿vale? Vamos integrando todo eso en un modelo de situación, vamos integrando cada una de las frases, cada uno de los elementos. Cuando estamos leyendo un texto y alguien le está dando a alguien, alguien le está dando algo a alguien, no solo imaginamos eso, o no solo tenemos eso dentro de un modelo de situación, eso sería una frase, pero además tenemos la situación en la que están, en qué espacio se encuentran. Por ejemplo, a lo mejor están en un lugar, a lo mejor es una tienda y están intercambiando algo porque alguien ha comprado algo, o están en alguna otra situación. Cada una de esas frases da lugar a una representación, pero hay que integrarlas todas. Pues a eso se dedica, según este modelo, el proceso. ¿Vale? Y por último, bueno, quedan dos, la teoría estadística y la teoría neurológica, que en el fondo no son tanto teorías como unas propuestas sobre las áreas implicadas en el procesamiento del discurso. La teoría estadística es un poquito particular, porque en el fondo no es una teoría, es una herramienta. Esto es un programa, ¿vale? Es una tecnología cognitiva, el análisis semántico latente. Es una herramienta a la que se le meten una serie de textos y de palabras y analiza la frecuencia de aparición de ciertas palabras, de un corpus de palabras en diferentes textos, ¿vale? Entonces se cogen un montón de textos, se pone toda la lista de palabras y se analiza las veces que aparece cada palabra en cada uno de los textos, ¿vale? Básicamente eso es lo que consiste la teoría, en una herramienta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando te pones a ver algunas propiedades de ese modelo, de los niveles de concurrencia y de algunas cosas que vamos a ver ahora que calcula, pues de ahí emergen ciertas propiedades, porque se pueden explicar ciertas formas del comportamiento humano en cuanto al lenguaje a través de lo que emerge de esa herramienta. Básicamente, lo que propone esta herramienta, o esta teoría, si queréis pasar de la herramienta que se originó al principio a la teoría, es que la forma en que usamos el lenguaje revela información sobre el significado, nos da información sobre el significado. Es decir, que las palabras que tienen significados más parecidos, por ejemplo, suelen ir más juntas o aparecer más veces de manera conjunta. Aquellas que tienen algún tipo de relación suelen aparecer más veces de manera conjunta o suelen aparecer más veces en las mismas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, pan se asocia mucho con harina. Cuando aparece la palabra pan, seguramente sea más probable que aparezca la palabra harina que aparezca la palabra bisturí o roble. Eso tú puedes medirlo de manera objetiva, es decir, puedes coger la palabra pan, coger 150.000 textos y ver cuántas veces aparece la palabra pan y la palabra harina en el mismo texto, en relación a otra. ¿Vale? Eso es lo que hace básicamente esta herramienta, es coger, además a lo bruto, 50.000 textos, los que sean. ¿Cuántos son? 60.000 palabras y 30.000 textos. Coge 30.000 textos y ve qué palabras aparecen y te pone en las filas, te pone las palabras, los textos en las columnas y te dices cuántas veces aparece la palabra o las diferentes palabras en cada texto. Y ves, en las columnas podéis ver cuáles palabras aparecen más en los mismos textos, cuáles están más relacionadas. ¿Vale? Bueno, además luego hace una serie de cálculos, porque lo que hace es transformar cada palabra en un vector. ¿Vale? Esto ya se va de la asignatura, pero lo importante es que transforma, que esto por cierto es lo que hacen también los transformers y las inteligencias artificiales, ¿vale? La tecnología transformer, no estoy hablando de Optimus Prime ahora, ¿vale? Pero sabéis que se llama así, ¿no? ¿Lo habéis oído lo de los transformers? Lo que cambió en las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje, ¿vale? Porque no todas las inteligencias artificiales, aunque ahora parece que sí, pero sobre todo los modelos de lenguaje como ChatGPT es una tecnología o un concepto que desarrollaron unos científicos de Google, ¿vale? Tenéis el paper por ahí disponible si lo queréis, de hecho lo podéis buscar en Google cuando queráis, se llama Attention is Solidity, ¿vale? Así se llama el paper. Y básicamente lo que desarrollaron una tecnología que se llamaba el transformer,
que hablaba sobre la necesidad de un mecanismo atencional en estos modelos de lenguaje. No me voy a poner a explicarlo ahora porque tardaríamos un montón. Pero básicamente lo que hace es elaborar una serie de espacios semánticos. ¿Qué hace este modelo de lenguaje? Pues exactamente lo mismo. Lo que hace es coger una palabra y convertirla en un vector. Ya sabéis que un vector puede estar, imaginaos que solo tiene dos dimensiones, pues lo podéis tener un eje de coordenadas. Lo que viene a significar esto es que cuanto más próximos están entre sí los vectores, más relacionadas están las palabras entre sí, ¿vale? Así que esto dentro de un ordenador es básicamente una serie de vectores que están más separados o menos de otros. ¿Ves como aquí las palabras perro y gato están en un vector que están muy juntitos? Y ves que la palabra luna pues está en un vector que mira para otro lado, signifique lo que signifiquen esas dimensiones porque está menos relacionado. Bueno, pues lo que ocurre es que la cantidad de relación semántica o las veces que no van a aparecer de manera conjunta o cuestiones como el hecho de que una palabra provoque un efecto de priming sobre otra se predicen muy bien a partir de la distancia vectorial en particular del coseno del ángulo de estos vectores. ¿Vale? Aquí yo sé que me estoy yendo a una cosa que me vuela uno a la cabeza, pero aquí lo importante, lo que tenéis que tener en cuenta, es que podemos analizar la concurrencia de las palabras, la frecuencia con la que las palabras ocurren de manera conjunta y la distancia semántica que hay entre las palabras. Y lo que propone este modelo es que los humanos actuamos así. Actuamos como el análisis o el analizador semántico del lenguaje. Lo que dicen estos señores es que esta herramienta que actúa de esa manera y puede predecir un montón de cosas es la manera en que nosotros actuamos o comprendemos el lenguaje, la manera en que comprendemos los discursos. O dicho de otra manera, que nosotros sabemos los significados de las palabras porque las adquirimos en un contexto con otras palabras que tienen significados similares. Cuando tú tienes un contexto determinado en un discurso y una palabra que no conoces, ¿cuántas veces os ha pasado? A lo mejor con este ejemplo se entiende bien. ¿Cuántas veces os ha pasado que os habéis encontrado un texto o una palabra que no conocíais, pero que por el contexto habéis sabido identificar su significado? Eso sería una manera de identificar un significado por la asociación de otras palabras o por la presencia de otras palabras. Lo que nos dice este modelo es que los humanos actuamos así, porque así es como actúa esta herramienta que utilizan. ¿Vale? Sería más o menos eso. Bueno, de hecho, ellos van un poco más allá y dicen que este tipo de herramienta y su manera de funcionamiento refleja cómo conocen las personas el lenguaje o el conocimiento de las personas. Como digo, todo basado en la concurrencia de las palabras. Que de hecho podría ser un heurístico, es decir, podría ser un tipo de procesamiento que utilicemos los humanos para hacer ciertas inferencias. Es decir, el hecho de que ciertas palabras ocurran de manera habitual, o el hecho de que se activen más ciertas palabras cuando pensamos en una palabra determinada, se nos activen todos sus asociados semánticos, podría ser una manera en que nosotros realizamos inferencias. Básicamente es esto. Por supuesto tiene muchos pelos, ¿vale? Ahora mismo lo hacemos. Esto queda muy bien, es muy técnico, ¿vale? Te salen aquí vectores, matemáticas, un montón de cosas. Ya ves que cuando las cosas llevan muchos vectores y muchas matemáticas, pues parecen muy serias. Pero evidentemente esto no deja de ser una herramienta estadística que se parece muy poco a lo que, por lo menos a la serie de procesos que normalmente ocurren en humanos, y sus capacidades y su forma de procesar la información pues son bastante diferentes. Así que, como veréis también cuando lo leáis en el libro, pues de hecho explica algunas cosas o es interesante para predecir algunos efectos, mejor dicho, pero de ahí a que pueda ser considerado un modelo general de la manera en que entendemos el lenguaje, la manera en que entendamos el discurso, pues hay un trecho bastante grande, ¿vale? Porque ya os digo, lo mejor que tiene y en lo que se han basado los autores es en que predicen muy bien ciertos fenómenos del lenguaje. El más clásico es el efecto de priming. Las palabras que están cerca semánticamente, ¿vale? O que tienen un mayor nivel de concurrencia, puedes calcular el efecto de priming que va a haber a partir de eso. Y luego se corresponde con la realidad. Cuando un humano, o cuando se le presenta a un humano una tarea de priming, resulta que el nivel de priming coincide muy bien con el grado de relación que tienen en ese espacio vectorial simulado. Aquí he puesto 2 dimensiones, pero realmente son como 300 dimensiones, me parece, ¿no? O 80 dimensiones, no recuerdo cuántas dimensiones son las que tienen. Los transformes, por cierto, y todos los espacios semánticos de las IAs ahora tienen miles de dimensiones, ¿vale? Por eso han mejorado tanto los modelos dentro del lenguaje. Y terminamos con el papel, y aquí no me voy a detener demasiado, porque ya hemos hablado bastante sobre las bases neurológicas del lenguaje, pero sí hay una cosa particular, y es el papel del hemisferio derecho en el lenguaje. Porque da la sensación de que el hemisferio derecho tiene un papel particular en el lenguaje. Ya sabéis que en general el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿vale?
Pero el hemisferio derecho tendría un papel algo diferente. Algo que se ve en pacientes que no tienen ningún problema para hablar, no tienen problemas afásicos, de hecho no tienen lesiones en el hemisferio izquierdo, pero sí tienen lesiones en el hemisferio derecho. Hablan correctamente, hacen todo correctamente, pero sin embargo cuando les pides extraer las ideas de un texto, cuando les pides que te expliquen un texto, o para que lo entiendan, o que comprendan una metáfora, o que te expliquen una metáfora, entonces se encuentran con problemas bastante serios. Es decir, que parece ser que durante la comprensión del discurso el hemisferio derecho tiene un papel particular y que tiene que ver con capturar sentidos generales, tiene que ver también con la prosodia y con cómo la prosodia influye en el significado. Sabéis que muchas de las cosas que entendemos del discurso lo entendemos a través de los tonos, de la manera en que se articula el sonido, y que nos da idea de qué está pasando en ese discurso o qué está intentando transmitirnos la persona que nos habla. Bueno, pues todas esas cuestiones que no son simplemente sintácticas, es decir, de posición o de pura lógica o de pura juxtaposición o de lenguaje formal, tendrían que ver con el funcionamiento del hemisferio derecho. Entender un chiste no es algo que pueda hacerse de manera lógica o formal, con una serie de reglas. Influyen otras cosas que no son puramente lingüísticas, que son paralingüísticas y que dependen de contextos y de comprensiones generales de las situaciones. En ese papel estaría involucrado el hemisferio derecho. Dobles sentidos, todo ese tipo de cosas que van más allá de la estructura formal. El hemisferio izquierdo, que es el que se activaría siempre, estaría relacionado con capturar las estructuras más lógicas y formales, relacionadas con las oraciones, con enlazar cada una de las oraciones y significado. Pero toda esa comprensión general, y que incluso a veces es un poco paralingüística y que tiene que ver también con el modelo de situación y con el contexto determinado, estaría relacionada con el funcionamiento del hemisferio. Vale, vamos, sí. ¿Y la teoría está ahí el hemisferio derecho también? Buena pregunta. A ver, una cosa importante. Cuando hablamos de está, ¿vale? No es que está, sino que hay partes del cerebro más involucradas en este tipo de cosas, ¿vale? Cuanto a la teoría de la mente hay muchos procesos involucrados. No sé exactamente cuáles son las áreas más implicadas. Pero involucra al cerebro, involucra otros procesos que no son puramente lingüísticos. Aunque, como podéis imaginar, tiene mucho que ver con esos modelos que nos heredamos de la realidad, y que en este caso, en relación al discurso, son modelos de situación. Pero en relación a la teoría de la mente, tiene que ver con modelos sobre lo que piensan las personas, sobre lo que sienten, hablamos de la situación del otro, o bueno, los diferentes modelos o situaciones que podemos generar sobre otras personas o sobre otros seres vivos, y que ya sabéis que no está presente desde el inicio. Pero en situación exacta, yo no sé ni siquiera si sería correcto hablar de situación exacta, porque involucra una gran cantidad de procesos. Bueno, vamos con la producción oral del lenguaje. Hasta ahora hemos hablado de comprensión y hemos pasado de los niveles básicos de comprensión hasta la comprensión del discurso, desde el léxico hasta el tema del discurso, hasta los argumentos de lo que es realmente un acto de habla, que es el discurso. Vamos a pasar al fenómeno contrario. Hasta ahora lo que teníamos es un input, que es un texto o alguien que nos habla, y llegábamos al output, que es la comprensión general de la situación. Bueno, pues ahora le vamos a dar la vuelta a la cosa. Ahora partimos de una intención comunicativa, partimos de algo que queremos decir, de una imagen, de ese modelo de lo que queremos decir, que todavía no es verbal, y tenemos que transformarlo a un acto motor, básicamente a mover músculos de la boca, de la laringe, de nuestro aparato fonador, para transmitir una serie de sonidos a través de movimientos motores y que otra persona pueda decodificarlos, descodificarlos, mejor dicho, y entender el mensaje. Vamos a pasar al ámbito contrario. Bueno, datos claves e importantes sobre la manera en que producimos el lenguaje. De hecho, de esto hemos hablado un poquito en algunas situaciones al principio del curso. Cuando hablamos, podemos hablar, yo creo que hasta más, aproximadamente unas 150 palabras por minuto. Esto depende mucho de cada persona, dependiendo de la prisa que tengas. Yo en las últimas tutorías seguramente hablo a 560 palabras por minuto, cuando ya no queda tiempo de ir los exámenes. Así que depende mucho, pero la media es en torno a 150 palabras por minuto. Y tenemos un vocabulario normalmente de unas 30.000 palabras.
depende mucho de la persona. Un trapero estándar puede tener 200, Góngora pues tenía 1,5 millones, ¿vale? Pero aproximadamente un minuto. Además es un acto, el hecho de hablar, que es totalmente omnipresente a lo largo de nuestras vidas, excepto para los monjes de clausura, esos que no, o estos que hacen voto de silencio, que yo creo que queda ya muy poquita gente, pero eso, cuando estamos solos no podemos evitar. Lo de hablar solo parece de locos, pero no vais a decir que no habláis solos a menudo vosotros, incluso en voz alta. Claro, lógico, porque nos comunicamos con nosotros mismos también a través del habla. Y porque, como hemos visto antes, gran parte de nuestro pensamiento es lenguaje. Y hay quien dice que todo. Y también hay un buen debate entre esto. Todo nuestro pensamiento es lenguaje, es decir, lo que da forma a nuestro pensamiento es el lenguaje y solo podemos pensar dentro del corsé de nuestro lenguaje, de nuestro lenguaje propio, o la estructura o la forma o nuestro formato de pensamiento incluye más cosas aparte de lenguaje. No hay una respuesta fácil, no quiero que me respondáis a esto, yo no puedo responder tampoco. Pero es una de las preguntas más interesantes sobre la manera en que pensamos, sobre cómo funciona nuestro sistema cognitivo. A pesar de todo esto, a pesar de las complicaciones que tiene, de la gran cantidad de palabras, de la velocidad que hacemos todo eso, nos resulta sencillísimo. Por lo menos en general, y si no tenemos ningún problema, si lo hacemos en nuestra lengua materna, pues no tenemos mayor problema para articular nuestras ideas y la gente tampoco tiene mayor problema para entender lo que decimos. Yo digo, tiene un poco de la dificultad del discurso, pero incluso personas que no tienen una gran formación o que no están acostumbradas a hablar en público o que, vete a saber, pues eso, no saben escribir, quizás son analfabetas, no tienen problemas a la hora de expresarse y las personas no tienen problemas a la hora de comprender lo que dicen. Y sin embargo, los mecanismos internos son muy complejos, porque cuando tú te estás expresando, a la vez estás generando estructuras sintácticas que son adecuadas en tu idioma. O sea, a lo mejor no has ido al colegio en tu vida y te estás expresando con corrección más o menos sintáctica. ¿De dónde sale ese conocimiento sintáctico? Que además se genera en milisegundos, que eres capaz de estructurar dentro de tu cerebro, se van colocando las palabras. Quería expresar esto, se va colocando todo, se va poniendo en orden y me sale una velocidad de vértigo de la onda. Pues es muy complicado. Y sin embargo no tenemos una gran sensación de esfuerzo cuando lo hacemos. Curiosamente también, y a pesar de que lo importante que es el habla, en general, lo que dice en el libro, que lo pone además directamente así, la producción oral es una especie de pariente pobre en la investigación sobre el lenguaje. Pero tiene su porqué, y es que es más difícil de estudiar que la comprensión. Y eso es por una razón en particular. Y es que cuando estamos estudiando la comprensión, nosotros podemos controlar lo que presentamos a la gente, ¿vale? Para estudiarlo. Nosotros presentamos un texto, pero podemos elegir cómo presentarlo, qué palabras presentar, qué forma tiene, variar diferentes parámetros del texto que van a entender o de las palabras que van a oír, que nos interesen a nosotros, para saber o para investigar determinados procesos. Pero ¿cómo modificamos el input de la producción oral? El input de la producción oral es la intención de comunicar al hablante. Nosotros le podemos decir que nos intenta explicar algo, pero ¿cómo sabemos cuál es el input específico? Es decir, cuál es esa nebulosa de conceptos, esa representación de la situación o del conocimiento que no es verbal, o que a lo mejor sí es verbal o tiene una cierta estructura verbal, pero que es una representación de la intención de hablar y de lo que quiere comunicar. Eso no lo podemos controlar. Así que, ¿qué ha pasado? Pues que en la producción oral casi toda la investigación ha sido de corte con metodología observacional. Nos podemos limitar a observar lo que la gente produce y hacer inferencias sobre qué está ocurriendo a través de lo que la gente produce. Pero no podemos controlar lo que produce para variar sistemáticamente parámetros y probar hipótesis. ¿Ves la diferencia entre un experimento y una metodología observacional? De esta manera solamente podemos observar lo que ocurre. De la otra manera controlamos lo que pasa y variamos lo que queremos para investigar ciertos parámetros. Bueno, pues eso ha hecho que sea más complicado investigar la producción. Bueno, por supuesto, una de las cosas más importantes en la producción del habla es la cuestión motora, la cuestión fonológica, la cuestión de la articular el habla. Y eso se hace a través de nuestro aparato fonador. Ya hemos dedicado un capítulo a la percepción del habla y hablábamos del aparato fonador, de las vocales, de un montón de cosas, ¿vale? Así que tampoco me voy a detener en mucho de eso. Ya sabéis que una de las conductas motoras más complejas y
bueno, más sorprendentes en cuanto a la actividad humana es precisamente la conducta de hablar. La cantidad de músculos que hay que coordinar y la finísima organización de esa coordinación y de esos músculos pues es bastante sorprendente. Y se hace a través de 3 elementos. Por un lado, lo más importante, que es proveer de aire, la respiración. Es decir, tú tienes aire en los pulmones y para que suene algo tienes que echar ese aire. Es como una gaita, ¿vale? O como cualquier instrumento de viento. Una gaita para que suene tiene que tener aire, tú aprietas y sale el sonido, ¿vale? Si no tuvieses forma de modularlo, pues saldría siempre el mismo sonido y dependería pues, de cómo fuese la boquilla o lo que sea, o no saldría ningún sonido. Pero aparte de esa respiración del aire que nos permite emitir sonidos, necesitamos otras 2 cosas. La fonación, ¿vale? Que va a tener que ver con nuestras cuerdas vocales, y la articulación, y que tendrá que ver con el resto de nuestro aparato fonador. Dicho de otra manera, tenemos aire en los pulmones, ¿vale? Lo echamos, las cuerdas vocales regulan la cantidad de aire que sale, y cómo sale, y intervienen para modificar ese aire, pero a la vez la articulación o las modificaciones finas ya no se hacen en las cuerdas vocales, ya se hacen en el resto del aparato fonador. Cuando cambiamos la posición de la boca, de los tubos que hay dentro de nuestro aparato fonador, para que se module ese aire y dé lugar a todos los sonidos. Bueno, habéis visto cómo son las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales que están aquí en la laringe, básicamente estos son imágenes reales de cuerdas vocales. Básicamente es una estructura o 2 estructuras que se abren y se cierran y que dejan pasar más o menos aire, no tiene más historia. No se las imagina más complicadas, ¿verdad? Yo, por lo menos, hace tiempo yo me las imaginaba más complicadas, como una especie de estructuras, hay que y no, al final dejas pasar o no dejas pasar aire. Mira, en inspiración están abiertas. Y mira, fonación de grave deja pasar un poquito más de aire, y aquí en fonación me imagino que estos son los sonidos más agudos. La verdad es que no sé exactamente cuál es el aspecto que tienen cada uno de los sonidos, pero es bastante interesante ver cómo se van abriendo y cerrando. De hecho, no participan en todos los sonidos, porque solo participan las cuerdas vocales en las consonantes sonoras y en las vocales, ¿vale? Que son las que sí que hacen vibrar las cuerdas vocales para su sonido. Pero sin embargo, las sordas, la P, la T, la K, la S, la F, la Q, esas no intervienen las cuerdas vocales. Ojo, para las vocales que vienen después sí, así que cuando yo digo P, sí que está interviniendo las cuerdas, sí que están interviniendo las cuerdas vocales, para decir la E que viene después. Ya sabéis que nunca decimos consonantes solas. Al final, como la mayoría de nuestro lenguaje son vocales o consonantes que marcan los cambios entre diferentes vocales, pues siempre vas a utilizar tus cuerdas vocales. Pero en el caso de las sordas, el sonido va asociado a una modulación de la boca, ¿vale? No de las cuerdas vocales. Si tú dices, por ejemplo, G, que si es una consonante sonora, podéis notar vuestras cuerdas vocales vibrando, ¿vale? El G no sale de la boca, sale de las cuerdas vocales. Sin embargo, la P no sale de mis cuerdas vocales. La P sale de mi boca, de mis labios, cuando se cierran y dejan pasar el aire. Vale. La teoría más aceptada sobre la manera en que funcionan nuestros órganos fonadores y la manera en la que hablamos es lo que se llama la teoría de la fuente y el filtro. La fuente del sonido son las cuerdas vocales y los filtros son los diferentes tractos que tenemos y que llegan hasta la boca en el momento en el que expulsamos el aire. Esto sería como la teoría se llama teoría de tubos, no me acuerdo, sí, como los órganos de tubos y todo esto. ¿De qué depende el sonido? Habéis visto cómo son los órganos, son una serie de tubos de diferentes diámetros y de diferentes longitudes. ¿De qué depende el sonido de un órgano o de los diferentes tubos de un órgano? Pues básicamente de lo gordo que sea el tubo y de lo largo que sea el tubo, ¿vale? Si el tubo es más o menos largo, pues cambiará el tipo de sonido, y si es más o menos grueso, también cambiará el tipo de sonido. ¿Qué hacemos nosotros cuando articulamos palabras? Pues estamos modificando la anchura, modificando la circunferencia y haciendo pequeñas modulaciones de nuestro tracto articulatorio, que al final es un tubo, porque además el tubo da igual que esté doblado, no, lo importante es la longitud y el grosor, eso es lo importante. Como nosotros movemos la boca, pues vamos cambiando y movemos también la lengua, vamos cambiando la longitud y la forma que pasa el aire por esos tubos. Y da lugar a todas las posibles combinaciones y a todos los posibles sonidos que nosotros podemos sentir. De los puntos de articulación y el modo de articulación ya hablamos en el tema de perfección, así que no me voy a detener. Y de la coarticulación, de la que también hablamos, solo me voy a detener un momento.
Pensad que nuestra señal acústica, aunque a nosotros nos parezca en general bastante limpia, es decir, somos capaces de entenderlo muy bien y de separar los fonemas y de comprender las palabras y de una manera prácticamente sin esfuerzo, cuando tú analizas esa señal no es tan limpia y pura como parece, sino que está muy mezclada, muy fundida entre sí. Los diferentes fonemas se mezclan, no suenan igual en función de lo que hay antes o lo que hay después. ¿Os acordáis del tema de percepción de Laut? Que hablábamos exactamente de esto, de cómo un mismo fonema suena totalmente diferente si va precedido de otro fonema diferente, o de un fonema determinado, o va seguido de un fonema concreto. Es decir, en diferentes palabras, cómo suenan los fonemas es algo diferente. Bueno, pues nosotros no notamos esto. Para nosotros una D es una D, para nosotros una E es una E, para nosotros una P es una P, con independencia de lo que venga o vaya después. Pero tú te puedes analizar el sonido y la D de dedo no tiene nada que ver con la D de dado, que tiene una A detrás. Es decir, sus frecuencias y la forma que tiene, su espectro de frecuencias, no es el mismo. Aún así, somos capaces de distinguir perfectamente. Esto, ya os digo, lo vimos en el tema de la percepción de la... Bueno, aquí tenéis un ejemplo bastante curioso sobre ese fenómeno de la particularidad. Esto seguramente se ha pasado alguna vez, que escribís algo que no sabéis muy bien cómo se escribe, ¿vale? Mike Oldfield. Si yo digo Mike Oldfield, pues seguramente no sabéis a qué me refiero. Pero claro, luego es esto de Mike Oldfield. A eso se refería. Cuando tú lo escuchas, como es un idioma diferente al tuyo, pues tú haces una traducción o intentas escribir lo que te parece que se escucha. Y lo que escribes es, claro, Mike Oldfield. ¿Por qué? Porque la vez no lo has escuchado demasiado. Si eres un hablante inglés, entiendes perfectamente lo que hay aquí, ¿vale? Esa sería una manera de representar de una manera curiosa el fenómeno de la articulación. Vale, ¿qué fuentes de datos tenemos a la hora de estudiar la producción del habla? Pues tenemos tres fuentes de datos. Por un lado, la más importante durante mucho tiempo, que es la de observación, registrar el habla espontánea y ver qué ocurre en esa habla espontánea. Sobre todo, la manera en la que hablamos, las pausas que tenemos, cómo vacilamos a la hora como yo así, acabo de vacilar ahora mismo. ¿Habéis visto qué estaba ocurriendo? Estaba pensando en cómo continuar la frase. Esas vacilaciones, esas pausas, nos dan mucha información sobre lo que está ocurriendo, sobre la manera que producimos el lenguaje. Ahora vamos a ver algo más sobre ello. Los errores es un fenómeno muy curioso que seguramente os suene, si habéis dado ya memoria, casi todos, que es el fenómeno de tipo abductor, de punta de la lengua. ¿Suena el fenómeno de punta de la lengua? Bueno, claro, no suena porque todo el mundo sufre muchísimas veces. Con la edad además se va haciendo más frecuente, sí que nos pasa cada vez. Bueno, vamos a ver cómo se produce en el laboratorio ese fenómeno de punta de la lengua. Por otro lado, la metodología experimental, bastante limitada en la producción, ¿vale? Ya veis que nos limitamos a un par de tareas en las que podemos ver sobre todo cuál es el curso temporal de la producción o del procesamiento semántico y del procesamiento fonológico, ¿vale? De cuando procesamos el significado de las palabras y del momento en el que ese significado pasa a una estructura fonológica que a su vez pasa a un patrón articulatorio que da lugar a la cadena de sonido. Y por otro lado, pues ya sabéis, la evidencia neurocientífica. Las diferentes lesiones que ya vimos y que también hay una máquina dedicada a esto, y cómo nos indica qué áreas del cerebro están relacionadas con la producción del lenguaje y qué síntomas están asociados a cada una de ellas. Bueno, vamos a empezar con el habla espontánea. Lo primero que os estaba hablando antes sobre el habla espontánea es que lo que nos interesa del habla espontánea no es cuando funciona bien o cuando funciona perfecto, sino cuando hay errores y también cuando hay cambios en ese habla. Cuando algo va totalmente fluido y hay cambios en ellos, un poco podemos estudiar. Sin embargo, son momentos de pausa, de vacilación, errores, qué tipo de errores se cometen, son los que nos van a dar información sobre cómo está ocurriendo el proceso de producción. Características temporales, pausas y vacilaciones. Luego hablaremos de los errores, ¿vale? ¿Qué funciones tienen las pausas? Porque las pausas no son en sí mismas errores, son características de la producción y tienen diferentes funciones. Lo primero, que puedas respirar, porque si no te ahogas, ¿vale? Así que necesitas pararte y respirar, o te pones morado. De hecho, sé que es una chorrada, pero es una de las primeras cosas que uno aprende, si hay gente muy profesional de los discursos y todo eso, que lo primero que aprendes es a respirar. Y cuando cantas ya ni te digo, lo primero que tienes que aprender es a respirar, porque si no, a los 2 segundos te has ahogado y no puedes seguir cantando. En los discursos también ocurre algo así. De hecho,
Mira, a mí, ¿cuándo me pasó a mí esto? Dando clases durante la pandemia. Cuando volvimos a las clases había que llevar mascarilla. Pues yo durante las primeras tutorías juro que me ahogaba. No podía tenía que parar porque no sabía respirar con la mascarilla y no era capaz de hablar y de seguir las clases, que había momentos que se me caer aquí redondo, que no sé hablar, no puedo tener un discurso con la mascarilla porque no era capaz de controlar la respiración. Así que lo primero es esa función fisiológica. Si no tienes aire, no hay discurso, necesitas respirar. Segundo, una función cognitiva. Pausar también sirve para pensar en lo que vas a decir después, para estructurar tu mensaje, para saber lo que vas a querer decir, para planificar lo que quieres decir. Y por último, una función comunicativa. Cuando paramos también hacemos énfasis, también le decimos a las personas cuándo tienen o cuándo pueden realizar un proceso de integración de lo que ya se ha dicho. También le decimos qué partes son más importantes, dónde queremos o dónde para un argumento y continúa el siguiente, dónde termina una fase o una situación concreta y comienza el siguiente. Eso lo hacemos a través de las pausas. Como la que lo voy a hacer yo ahora, porque voy a cambiar de tercio. ¿Veis? Esa sería la dinámica de las pausas. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy difícil distinguirlas. Es muy difícil saber qué pausas están asociadas a las puramente cuestiones fisiológicas, cuáles están asociadas a la planificación o cuáles están asociadas a ayudar al oyente a que entienda lo que están diciendo. De hecho, muchas veces se utilizan las pausas fisiológicas para exactamente lo mismo, es decir, haces coincidir tus pausas para respirar con determinados segmentos del mensaje. De hecho, eso es lo más correcto, ¿no? No pararte a respirar en mitad. Bueno, te paras ahí y sigues. No, lo normal es que tú esperes, digas todo lo que tienes que decir y cuando haya una parada en el discurso, entonces aprovechas, respiras, continúas. Es decir, se mezclan todas. Así que son bastante difíciles de decir. Por otro lado, ¿qué es lo que vemos a través de este tipo de pausas y la manera en que hablan las personas? Pues una especie de estructura cíclica. Nuestro lenguaje en todas las personas, en unas se nota más, en otras se nota menos, tenemos que estar pendientes muchas veces para poder distinguirlo, porque no estamos tan habituados a la manera que hablamos que nos parece todo bastante fluido. Pero en general siempre tenemos dos tipos, o estamos siempre en dos fases. Por un lado, tenemos una fase fluida, en la que damos un montón de palabras por minuto, seguidas de una fase de vacilación, en la que paramos bastante. Es decir, es como si ese primero se para, así, ¿vale? Es decir, como una metralleta, luego se recarga y luego otra vez metralleta, ¿vale? Esto tendría que ver con dos tipos de periodos. Los periodos de planificación, que lógicamente son aquellos en los que baja el nivel de producción del lenguaje, y con los periodos de ejecución, en la que una vez que has pensado lo que vas a decir, sea mucho o sea poco, pues se ejecuta todo de una sola vez. Dices algo, paras, planificas, o bajas el ritmo, que también puede ocurrir, bajas un poco el ritmo, tú vas diciendo cosas pero a un nivel mucho menor, y una vez que has pensado lo que vas a decir, entonces vuelves a soltar el discurso. ¿Qué nos dicen? ¿De qué nos hablan esas partes en las que hay vacilaciones o en las que baja la velocidad de producción o en las que se para el lenguaje? Pues normalmente operaciones de acceso, ya sea a la planificación, al léxico, al significado de las diferentes palabras, o de transformar esa idea de lo que queremos transmitir en una serie de palabras concretas que son las que vamos a pensar. Otra fuente muy importante de datos son las autocorrecciones. Las correcciones que nosotros realizamos online cuando estamos realizando un discurso. Bueno, es difícil también fijarse en ellos porque suelen pasar desapercibidas. Para mí habéis podido ver hacer muchas de esas aquí en clase. Esto de que dices algo y te vuelves atrás y vuelves a corregir lo que has dicho porque o bien has equivocado una palabra o una sílaba o querías decir algo, o sea, que he dicho antes que he dicho que ha sonado muy mal. Ha sido algo de eso, porque quería decir una cosa y me he saltado una palabra. Al saltarme una palabra ha cambiado el significado. Cuando me he dado cuenta que he hecho volver atrás y corregir lo que se había hecho. Lo bueno de dar una clase oral de psicología del lenguaje es que te conviertes en el ejemplo con patas de cómo funciona el lenguaje humano y de los diferentes años. De hecho, estos tipos, Luis y Kempen, inducían estas autocorrecciones de manera experimental y de una manera muy curiosa, muy ingeniosa por lo menos. Lo que hacían era mostrar una serie de dibujos a personas y hacían que los describiesen. Y cuando no se daban cuenta, cambiaban la imagen, ¿vale? Hacían un pequeño cambio en la imagen, que algún objeto o lo que sea. Entonces, claro, cuando ellos estaban describiendo algo,
cuando volvían a mirar la imagen, ellos se habían dado cuenta que el experimentador lo había cambiado un poquito, pero cuando volvían, he dicho que aquí había tal y no había tal. Entonces tenían que corregirse sobre la marcha sobre lo que habían dicho, porque el experimentador había cambiado cosas que tenían que ver con la estructura de la imagen. Y es una buena manera de experimentar. Esto es lo que utilizaron para experimentar con diferentes dibujos que cambiaban los conceptos. Bueno, aparte de estas vacilaciones, de estas estructuras del habla, que no son en sí mismos errores, ¿vale? Son básicamente la manera en la que tenemos de hablar, porque necesitamos pensar lo que tenemos que hablar y no podemos estar a la vez normalmente hablando a una velocidad muy alta y a la vez pensando lo que tenemos que hablar, así que se forman esa especie de pausas y vacilaciones. Pero también tenemos los errores, ¿ves? Otro más. Los errores del habla, lo que hemos llamado toda la vida la sublingual y que en inglés se llama spooneries. Y que yo no lo sabía, me enteré cuando empecé a ver esta asignatura y cuando leí este libro, que se deben a William Spooner, un tipo inglés que por lo visto era bastante asiduo a estos errores del habla. Y de hecho, esta frase famosa es suya. El trabajo es la maldición de las clases rebeldes. Claro, es lo que quería decir era la bebida es la maldición de las clases trabajadoras. Ha habido otros libros y ha habido bastante interés por estos errores del habla. Psicopatología de la vida cotidiana, Sigmund Freud habla en particular en algunas partes sobre estos errores. Y de hecho, un libro de este autor, de Plumke, Speech Errors and Linguistic Evidence, está dedicado monográficamente a qué información nos dan sobre la producción del lenguaje y específicamente los errores del habla. Y los compara con las ilusiones visuales. Ya sabéis que las ilusiones visuales nos dan mucha información sobre cómo funciona nuestro sistema visual. Porque en las situaciones en las que nuestro sistema falla, nos da mucha información, nos dice cuáles son los procesos de funcionamiento aquí debajo. Pues en los errores igual. ¿Por qué? Pues porque los hablantes nos equivocamos mucho. Pero no nos equivocamos de cualquier manera. Los errores tienen unas pautas muy concretas, unas formas muy concretas y unas situaciones muy concretas. No se da cualquier error. Los errores se dan de una manera muy específica. Algunos tipos de errores, ya sean sustituciones de una palabra por otra, cambios de lugar, pero no cualquier cambio de lugar. Si tú estás pensando en una palabra, no la vas a sustituir por cualquier otra. Normalmente o es parecida fonológicamente o semánticamente. Pero coincide desde el punto de vista gramatical con lo que ibas a decir normalmente. No ibas a decir taburete y de repente sueltas comadreja. Eso no ocurre, porque no tiene nada que ver una con otra, ¿vale? Esos errores no se dan. Si estás pensando en taburete, seguramente si te equivocas, digas una palabra que es muy parecida fonológicamente, o tiene un significado muy concreto, o cambias alguna de sus letras por la de otra palabra que viene después y que está relacionada. Es decir, tenemos una manera muy particular de equivocarnos. Y que, en particular, además, siempre suelen ser palabras que pertenecen a la misma clase gramatical. Porque, curiosamente, cuando nos equivocamos, una de las cosas que pasa es que la frase que pronunciamos sigue siendo correcta desde el punto de vista gramatical. ¿Os habéis fijado en eso, no? Cuando cometéis un error al decir una palabra, la palabra que la sustituye normalmente también encaja dentro de la estructura gramatical de la oración. No decimos algo que no encaje gramaticalmente. No encaja el significado, o no es lo que queríamos decir, pero la estructura gramatical se mantiene. Y que además siempre tiene, como os decía antes, una cierta relación fonológica o semántica con la palabra o con lo que queríamos decir. Además, los errores de movimiento, es decir, cuando cambiamos una palabra o movemos una palabra de lugar o intercambiamos palabras, pues nos hablan también mucho y nos dan mucha información sobre cómo ordenamos nuestro discurso o nuestra producción del habla y cuál es el orden de organización o cuál es la amplitud de esa organización, porque normalmente no cambiamos palabras entre oraciones diferentes, siempre son dentro de la misma oración, incluso dentro de las mismas cláusulas, dentro de los mismos sintagmas. No hacemos transposiciones entre diferentes, una oración con un punto y seguido, luego otra, no hacemos ese tipo de... Es decir, cuando planificamos, estamos planificando a un nivel determinado y con una estructura determinada y con una amplitud determinada. ¿Vale? Pues bueno, suena eso, ¿no? No somos sentimientos y queremos seres humanos. Esto es un error muy típico de movimiento. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero veis que este tipo de error ocurre siempre dentro de una misma frase. Esto no lo hubiese pasado a Rajoy si hubiese terminado la frase y luego lo de los seres humanos lo hubiese dicho más adelante. Solo ocurre dentro de esa situación. Es decir, la manera en que nos equivocamos
pues es muy particular. También la foto que he cogido aquí no es la que más me favorece. Era una fuente de este tipo de errores y de cosas, era graciosísimo. Era muy gracioso, era muy, muy gracioso y era una fuente de que decían los del alcalde, ¿no? Son los vecinos los que eligen al alcalde o... Sí, bueno, motivacionales, sí. Hace poco, no sé si lo visteis, esto a mí me hacía mucha gracia. ¿Sabéis que fue en el último mundial europeo que Rajoy escribía, no sé en qué periódico, escribió una columna sobre los partidos, fue el mundial, ¿no? No recuerdo cómo fue el último mundial, sí, no recuerdo. Bueno, pues escribió una columna sobre los partidos de la selección española. Y él intentaba reírse un poco de sí mismo, ¿vale? Entonces, eran columnas de opinión sobre los partidos de la selección española que no tenían sentido ninguno, no decía nada. Como solía actuar Rafael, que frases, pues sin decir mucho, que pues, lo de no es una cosa mayor, o dicho de otra manera, no es una cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor. Pues cosas de esas, pero con la selección. Y lo hacía apuestas y eran graciosísimas. Tenía eso con su columnita, había una que el partido contra Alemania que me hizo muchísima gracia. El de Alemania contra Arabia Saudita. Creo que no lo hacía solo por la Entonces, si me acuerdo, traigo algún día uno, si no lo podéis mirar, porque fue muy gracioso. Porque además el tío ya lo hacía ya jugaba con eso, con lo que esperaba. Mira, aquí tenéis algunos tipos de errores de diferentes formas o en diferentes contextos. Errores de movimiento. Los errores de movimiento son los típicos de días de lluvia y días de lluvia y nieve, o lleva las manos en las manos, o lleva las llaves, que en realidad se lleva las llaves en las manos. Pero no, que son errores de movimiento. Perseveraciones. La canción de la cuna. Sería canción de la luna. ¿Veis este tipo de errores que se cometen? Que son de movimiento. Desplazamientos. Betún de Judea y Fea, que sería Betún de Judea y Fea, que quitas. Ellos siempre vienen, ¿ves? Desplazas una letra, estás desplazando la N del viene después de viene y siempre no debería tener. Has desplazado una letra de una palabra a otra. Eso a mí me encantan, los intercambios. Pásame el gallete de paqueta. Porque además cuando te lo dicen rápido muchas veces ni te interesa. ¿Habéis visto? Muchas veces ni te enteras. Pásame la letra, a mí hay una médica de bueno, eso nos pasa muchísimo y en muchas ocasiones, como estás enfrascado en la conversación, a lo mejor no te das cuenta. A mí me ha pasado muchas veces que lo digo, a mucha gente que se da cuenta. El otro día, ¿cuándo fue? ¿Cuándo pasó? Pues fijaros, creo que fue en una clase que estaba ya en el gimnasio, una clase de body combat que estaba dando. Bueno, pues el chico que la estaba dando estaba contando, ¿vale? Tenía 4 tiempos y dijo 1, 3, 2, 4. Y yo sí me di cuenta y le miré, pero el resto del mundo no se dio cuenta. Porque, claro, tú estás metido en esto y 1, 3, 2, 4 y no te das cuenta. O 4, 2, 3, 1 y no te das cuenta que no la has entendido. Ese tipo de errores son bastante graciosos. No me volveré a fumar, os tenéis un montón. ¿Vale? Estos son el tipo de errores que nos dan mucha información. En primer lugar, cómo ocurren y dónde ocurren, nos da información sobre cómo se planifica el discurso, sobre cómo se está realizando el procesamiento cognitivo de las diferentes partes de la producción del lenguaje. Nos da mucha información, ¿vale? Y vamos con el fenómeno que a mí me encanta. Este es un fenómeno súper chulo. En el libro de memoria le dedicamos, ¿vale? Bastante tiempo. Le dedicamos porque no sé si a vosotros, pero le dedicamos bastante tiempo porque es un fenómeno que la investigación sobre este tipo de fenómenos es muy bonita. Fijaros, William James, os suena la William James, ¿no? Ya como psicólogo ya tenéis que conocer a William James como si fuese vuestro padre, que casi lo es, porque es uno de los padres de la psicología. Y él describía, William James era tenía un estilo bastante literario, ahora he escrito algunas cosas, pero lo hacía muy bien, tanto que se siguen utilizando algunas de sus descripciones por lo bien que son capaces de dar sentido al fenómeno que estamos investigando. Hay un hueco, pero no es meramente un hueco, se trata de un vacío intensamente activo. Una especie de espectro del nombre que nos hace señas en una dirección determinada, produciéndonos por momentos una sensación de su proximidad y dejándonos después abatidos sin el ansiado peligro. Un poco exagerado también, ¿vale? Pero esta sensación la habréis notado alguna vez cuando
A ver si os lo logro inducir a alguno de vosotros o vosotras. Vale, si yo os digo que penséis en un instrumento de navegación utilizado para medir distancias angulares, no lo digáis en alto, ¿vale? Como la altitud relativa del Sol, la Luna y las estrellas sobre el nivel del mar, ¿de qué estoy hablando? No lo digáis. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando pero no le doy el nombre? ¿No? ¿Alguno sabe lo que es? Ya, pero no está el... Ah, que lo habéis leído, bueno, de los que no lo hayáis leído ya. ¿Os suena? Vale, aparte de los que lo habéis leído, esto se refiere a la palabra un sextante. Que sería un sextante. Esto es una de las definiciones que Brown y McNeil, que son los primeros que empezaron a investigar el fenómeno de la punta de la lengua, utilizaban para inducir de manera experimental el fenómeno de la punta de la lengua. El fenómeno de la punta de la lengua, el problema que tiene es que tú no sabes cuándo te va a venir, cuándo va a llegar, porque estás hablando y de repente intentas decir una palabra y no te llega esa palabra, o preguntas el nombre, por ejemplo, ¿cómo? ¿Os acordáis de la película de Spider-Man, pero de las primeras, de la de Sam Raimi? ¿Os acordáis? ¿Cómo es el nombre del actor que hacía de Duende Verde? Bueno, algunas veces me quedaba pensando, esa situación en la que estoy pensando que iba a salir, bueno, eso sería el fenómeno de punta de la lengua. Muy bien, porque me acuerdo de él porque había dicho John Wick, y en la primera de John Wick sale él también. Por eso me acabo de olvidar, John Wick después. Bueno, ¿cómo se suele hacer en el laboratorio? Pues lo que haces es coger palabras de baja frecuencia, es decir, que las palabras de baja frecuencia tienen una mayor tendencia a provocar este tipo de fenómenos, los utilizamos menos, así que está menos disponible su forma morfológica o la clave. ¿Sí? Bueno, pues leen una serie de definiciones, ¿vale? Mira, estas son algunas de las palabras que se solían utilizar. ¿Veis que son palabras que no son de las más usadas? Algunas sí, otras menos, pero en general no son palabras de una frecuencia de uso muy elevada. Y lo que leen son definiciones, una serie de definiciones, y en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos, en la lectura de esas definiciones, a las personas les surge esa sensación. Ay, eso sé lo que era, cómo era. Ese es el fenómeno de punta de la lengua. ¿Qué hacían Brown y McNeil en ese momento? Pues le preguntaban a la gente por diferentes características de esas palabras. Letra inicial y final, número de sílabas, posición del acento, otras palabras que le viniesen a la cabeza, pero que no fuesen las que buscabas. Los intrusos, también eso habrá pasado, ¿no? De que estás pensando en algo y te viene otra cosa constantemente a la cabeza. Bueno, de lo que se dieron cuenta es que cuando las personas tenían un fenómeno de punta de la lengua, no era un fenómeno ilusorio, porque uno puede pensar también, vale, tienes la sensación de que tienes accesible esa palabra, de que a lo mejor es mentira, a lo mejor es una ilusión, a lo mejor no tienes ni idea de cuál es la palabra. Claro, tú puedes tener esa sensación sin que sea real. Pero lo cierto es que las personas eran capaces de recordar información de esa palabra aunque no recordasen la palabra completa. Es decir, acertaban muy por encima de las datas de las letras iniciales y finales, como final de esa palabra. El número de sílabas, es decir, aproximaban muy bien cuál era la palabra. La posición del acento, es decir, si era llana, si era esdrújula o si era aguda. Los intrusos normalmente eran palabras que se parecían o que tenían cierta relación semántica, es decir, que tenemos información de esa palabra. Por eso surgió este tipo de teoría que intentaba explicar por qué surgía ese tema. Y lo que hacía, o la manera en que lo explicaba, mejor dicho, era pensar en que tenemos dos tipos de contenidos sobre las palabras, sobre nuestro léxico. Por un lado, lo que se denominó el lema, y por otro lado, el lexema. El lema contendría la información semántica y sintáctica de la palabra, ¿vale? Pero no su realización física. El lexema contendría la información separada, es decir, que nuestro cerebro está separado de la información semántica y sintáctica de la información morfológica y fonológica. Así que, mientras en el fenómeno de la punta de la lengua lo que ocurriría es que recordamos o tenemos accesible la información semántica y sintáctica, porque normalmente, por ejemplo, cuando hay intrusos, son de la misma categoría sintáctica, es decir, sabemos qué posición ocupa, si es un nombre, si no es, si es un adjetivo o no lo es. Sabemos también, o podemos averiguar ciertas cuestiones sobre su significado, o podemos dar información sobre su significado, pero lo que no tenemos es disponible la información física, morfológica y fonológica de la palabra. Este gap que hay aquí entre ellas en este dibujo sería el fenómeno de punta de la lengua. La capacidad de recordar ciertas características del significado, de su papel en la oración, pero no recordar
la estructura específica o la forma concreta, tanto en su pronunciación como en su forma física. Bueno, pues ese sería el fenómeno de punta de la lengua. También nos habla o nos da muchísima información sobre cómo producimos el lenguaje y cómo está estructurado el lenguaje. De hecho, lo vemos en los modelos que veremos más adelante. Como muchos de esos modelos precisamente proponen que primero hay una activación a un nivel preverbal sobre lo que queremos decir, que después se activan las palabras, el léxico y la sintaxis, y que después de ese paso es cuando viene el paso de activar o de realizar un plan motor y un plan fonológico, es decir, que cómo vamos a decir o cómo se van a mover los músculos, qué es lo que queremos decir, cuáles son los sonidos y cómo se van a mover los músculos. Y que en esos diferentes pasos es donde aparecen estos fenómenos. Y que esa distinción o ese fenómeno nos hablaría de diferentes pasos que pueden fallar, o situaciones en las que se llega a un paso pero no somos capaces de ver el siguiente y por lo tanto nos hablan de la estructura porque hemos analizado. ¿Sí? A ver, es que a mí me pasa cuando tengo que estudiar la lengua, me pasa muchas veces que me sale la palabra en otros idiomas, ¿vale? Sí, entonces querría decir que las palabras, o sea, los idiomas están como... Tienes información semántica, porque al final el significado es el mismo. Conceptualmente, cuando digas perro, digas dog, lo que hay detrás es esa representación del perro, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres o cuando quieres decir una palabra que te sale en otro idioma, al final es el mismo fenómeno. El hecho de que tienes una representación semántica, tienes información semántica sobre la palabra, de hecho, incluso puede activarse la representación de la palabra en otro idioma, pero te falla la representación específica o incluso la secuencia de movimientos articulatorios que da a esa palabra. Sí, es otra de las informaciones que ocurren. ¿Ves? Cuando hablamos del fenómeno de punta de la lengua, hablamos de que se puede recuperar la información. Parte de información es, por ejemplo, la palabra de otro sitio. Es parte de ese fenómeno. Que muchas veces que reconocen de cosas. Incluso puedes decir palabras que riman con la palabra que estás buscando o que tienen más o menos la misma longitud. Nos acordamos de un montón de cosas. Bueno, estudios experimentales. Otra fuente de información sobre la producción del lenguaje. Como os he dicho antes, no ha sido la más extensa a lo largo de la historia porque es difícil manipular la forma en que las personas pronuncian el lenguaje. Porque no tienes control sobre el input, es decir, sobre la intención de comunicar. Pero lo que sí que puedes hacer es que si pones estímulos específicos, pues más o menos la intención de comunicar la controlas, ¿no? Porque, bueno, si le pones un dibujo de una piña y quieres que nombre la piña, pues parece que la intención comunicativa va a ser clara, ¿no? Es decir, piña. Así que por lo menos no puedes saber lo que está pasando en su cabeza, no puedes tener control sobre qué metes en su cabeza, pero sí por lo menos una cierta idea de que tienes cierto control sobre esa intención comunicativa. Bueno, se han utilizado dos tareas en particular. Por un lado, la teoría o la tarea de naming, o de denominación de objetos. De hecho, estos dibujos que tenéis aquí son de la batería más famosa de denominación de objetos, que es la batería de Snodgrass y Vanderbilt, que ya tiene unos cuantos años, son dibujos lineales. Y básicamente la tarea consiste en algo muy sencillo, que es, esto se utiliza mucho en personas con problemas de afasia y otro tipo de lesiones cerebrales, ¿vale? Se les debe poner estos dibujos para ver si hay déficits en categorías específicas. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los déficits de categorías específicas? Pues se utiliza mucho esta batería para descubrir ese tipo de déficits. Pues, por ejemplo, que tenemos seres vivos, tenemos seres no vivos, bueno, pues se pueden pasar diferentes elementos de esta batería para averiguar dónde tienen más dificultad de las personas, si en una categoría, en otra categoría, si en ninguna en concreto, para ver el tipo de déficit. Bueno, una de las características de este tipo de tareas de denominación es que es mucho más rápida la tarea de denominación cuando lo que te ponen delante son palabras que cuando lo que te ponen delante son dibujos. Es decir, en decir estos cuatro elementos, por el hecho de ser dibujos, se tarda más que si fuesen palabras, ¿vale? Así que, bueno, eso parece bastante evidente, ¿no? Parece que hay una conexión directa entre la palabra escrita y la representación semántica, es decir, hay una conexión muy directa entre ellas, pero no hay una conexión tan directa entre el dibujo y la palabra, es decir, que hay que hacer un paso extra del procesamiento. Eso sería la explicación. Por otro lado, una tarea muy interesante es la tarea de interferencia palabra-dibujo, que es como el struct, pero cambiando algunas cosillas. ¿Os acordáis del struct, no? El fenómeno del struct. En el struct, tú tienes una palabra dibujada o escrita en un color determinado. Tu tarea normalmente es decir el color.
Y lo que ocurre es que normalmente la palabra escrita es el mismo color o un color diferente. Si la palabra escrita coincide con el color que tienes que nombrar, es decir, si la palabra azul está escrita en azul, pues es mucho más fácil nombrar el color que si la palabra azul está escrita en rojo. Pues tú tendrías que decir rojo, pero la palabra dice azul. Como tú lees automáticamente la palabra, una de las cosas que nos ocurre es que no podemos evitar leer las palabras que aparecen. El proceso de lectura es algo automático que no podemos evitar. Por mucho que intentéis no leer aquí jirafa o intentarlo, yo paso la diapositiva y por mucho que intentéis no leerlo, en el momento en que miréis habéis leído la palabra. Es un proceso automático, no podemos evitarlo. Bueno, pues ya sabéis que se interfiere. Pues lo mismo es, o exactamente igual, es la base de la tarea de interferencia palabra-dibujo. Lo que hay que hacer aquí es denominar el dibujo, en este caso elefante, y lo que se superpone es una palabra que puede ser congruente o neutra. En este caso sería incongruente. Cuando esto ocurre, es decir, cuando ponemos la palabra jirafa sobre la palabra elefante, pero tú lo que tienes que decir es el dibujo, lo que ocurre es que se lentece la denominación. Tardas más en decir elefante y no escribirse la palabra jirafa. ¿Por qué? Pues porque lees automáticamente jirafa y compite por esa respuesta. Es decir, al principio de jirafa lo que te sale es decir jirafa y esa competición entre las respuestas es lo que provoca el efecto que es exactamente igual que el estudio. Curiosamente, se producen dos fenómenos. Por un lado, la inhibición semántica, que sería lo que os acabo de explicar, y por otro lado, la facilitación fonológica. Si lo que ponemos aquí es una palabra que no está especialmente relacionada desde el punto de vista semántico, no es otro animal, pero que tiene una estructura fonológica parecida, ya sea porque rime o porque tenga muchas letras en común, lo que se ocurre es una facilitación. Si yo pongo elefante y aquí pongo cantante, es más rápido decir elefante que si no pongo nada. Cuando la otra palabra es parecida desde el punto de vista fonológico, se facilita la denominación del dibujo. Cosa que es bastante curioso. Es decir, tenemos dos efectos. El efecto de inhibición semántica y el efecto de facilitación fonológica, ¿vale? Que ocurren en diferentes usos temporales. De hecho, Nasser y me voy a arriesgar, Microsoft, estudiaron precisamente este curso temporal, el curso temporal de este tema. Dicho de otra manera, ¿cuándo hay mayor nivel de inhibición semántica? ¿Cómo tengo que presentar la palabra para que haya mayor nivel de inhibición semántica? Porque esta palabra la puedo presentar a la vez que el dibujo, la puedo presentar antes del dibujo o la puedo presentar después del dibujo, ¿no? Y el nivel de inhibición, claro, si la palabra jirafa aparece 4 segundos después de elefante, pues yo ya he dicho elefante 300 veces y no va a haber ningún tipo de inhibición. Si la presento muy temprano, tampoco va a haber inhibición, porque ya habré leído y habré procesado la palabra jirafa y no me va a interferir con el dibujo que va a aparecer. Es decir, ese fenómeno de inhibición semántica solo se va a dar en un espacio temporal muy corto. Aquí tenéis en este gráfico cómo se produce esa inhibición semántica. En el eje Y tenéis el nivel de inhibición, que básicamente es qué cantidad de interferencia hay sobre la denominación del dibujo. Cuanto mayor sea, mayor nivel de interferencia, ¿vale? Más se tarda en denominar el dibujo. En el eje X tenéis el momento de presentación, o mejor dicho, la sincronía entre la presentación de la palabra y del dibujo. Lo que en terminología experimental se llama SOA. El estímulo son set asíncrono, es decir, la asincronía o el tiempo que pasa entre la presentación de un estímulo y la presentación del siguiente estímulo, ¿vale? Si yo presento al elefante en el momento cero y presento la palabra en 200 milisegundos después, el SOA es 200, es decir, el tiempo que pasa entre que presento el primer estímulo y el segundo. Bueno, pues aquí tenéis abajo el SOA o la sincronía entre la palabra y el dibujo. Los negativos significan que la palabra se presentó antes. Los positivos significan que el dibujo se presentó antes y la palabra después. El cero significa que aparecen el elefante y la jirafa a la vez, ¿vale? Así que en el menos 100, la palabra jirafa aparece 100 milisegundos antes y después, detrás, aparece el elefante, ¿vale? Pues como veis, el efecto de inhibición semántica ocurre en una ventana temporal que está más o menos entre los 300, entre menos 300 y más 300 milisegundos. Cuando presentamos la palabra 300 milisegundos antes, todavía se produce, cuando después presentamos el elefante, todavía hay cierto nivel de inhibición semántica. Todavía se está procesando la palabra y interfiere con la denominación del dibujo.
La máxima inhibición ocurre cuando se presentan jirafa y elefante o cualquier otra palabra, ¿vale?, a la vez, o cuando se presenta la palabra jirafa, es decir, la palabra, un poquito después del dibujo. Es decir, se presenta el dibujo y 100 milisegundos después aparece la palabra jirafa. Te pilla en pleno procesamiento semántico de la palabra dibujo. Y de la palabra dibujo, no del dibujo, en este caso, de la palabra elefante, que es la que tendrás que responder. Aquí hay una cosa interesante, porque el hecho de que la mayor inhibición se dé cuando la palabra aparece más tarde, nos da idea de los tiempos en los que se están procesando cada uno de los estímulos. El dibujo tarda más en procesarse, no hay una conexión directa entre el dibujo y la palabra elefante. Como tarda más, como tarda su tiempo en procesar, cuando luego aparece una palabra que sí tiene conexión directa con, lógicamente, con la representación de la palabra, sí conexión directa con la representación mental de esa palabra, como eso se tarda menos en procesar, pues todavía tiene tiempo de realizar una interferencia. ¿Lo veis, no? Se tarda más en procesar el dibujo. Por eso esta curva está sesgada hacia la derecha. ¿Vale? Por cierto, aunque no lo ha representado, no se ha representado en el libro ni nada, sí que lo indica. La facilitación fonológica es más tardía, es decir, ese efecto contrario de tardar menos en responder, es decir, el nombre de elefante cuando se presenta una palabra que sea parecida fonológicamente, pues se consigue mejor cuando presentas la palabra cantante un tiempo después, es decir, todavía más tarde respecto a la aparición del dibujo del elefante. Es decir, presentas el elefante y 300 milisegundos después presentar la palabra cantante. ¿Por qué creéis que puede ocurrir esto? Lo vamos a ver en los modelos. Cuando tú intentas hablar, primero en la representación semántica, después accedes al léxico y por último, el último paso es la representación fonológica, ¿no? La representación de los diferentes sonidos y de la estructura, la estructura motora, de lo que vas a decir. Vale. Para que este efecto de facilitación fonológica ocurra, lo que tiene que estar ocurriendo es que estemos ya en la fase en la que hemos procesado la palabra elefante, hemos procesado el dibujo, lo hemos unido al significado del elefante y ahora ya hemos pasado a imaginarnos o a procesar la secuencia de sonidos de la palabra elefante. Si en ese momento presento una palabra, pues tarda más tiempo, ¿veis? Tarda más tiempo, pues la última fase, es decir, estaríamos todavía más adelante en el tiempo. Si en ese momento presento algo que es fonológicamente congruente, se produce la facilitación. ¿De qué nos habla todo esto? Nos habla al final de las fases de procesamiento y de cómo lo primero, aunque no se producen de manera simultánea, sino que en un primer momento se produce una activación semántica, después pasamos a la fonológica y por último a la activación articular. De eso nos hablan estos fenómenos y sus cursos temporales. Por cierto. Oye, si me sacamos tiempo. Que me van a echar. Chicos, lo dejamos aquí y seguimos ya después de Navidades, ¿vale? Muchas gracias a todos. Pasad muy buenas vacaciones, pasad muy buenas Navidades y nos vemos ya a la vuelta, que nos quedan nada más que 2 tutorías, por desgracia. Fijaros que yo pensaba que íbamos a tener más y cuando son las tutorías los miércoles no suelen caer fiestas y nos hemos quedado en 12 tutorías. La tutoría de los lunes, que son las que suelen tener más